¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tenemos una nueva entrega de Civilización Islámica. Hoy vamos a ver la tradición del diálogo y la convivencia en el Islam. Por cierto, muy rica y con muchos ejemplos. En primer lugar, vamos a tener un panorama de un edicto conocido como la Constitución de Medina, en donde el profeta del Islam, Muhammad, promete protección a todos los creyentes, judíos y cristianos bajo el amparo del Islam. ¿Qué dice ese edicto? Veamos. En el año 623 de la era occidental, el profeta del Islam, Muhammad, promulgó el siguiente edicto de su autoría en la ciudad de Medina. He escrito este edicto bajo la forma de una orden para mi pueblo y para todos aquellos que están dentro de la cristiandad en el este y en el oeste, cerca o lejos, jóvenes y viejos, conocidos o desconocidos, sea quien sea, sultán o musulmán simplemente. Cuando un sacerdote o un ermitaño se retira a una montaña o a una gruta, o se establece en la llanura, el desierto, la ciudad o la aldea o la iglesia, estoy con él en persona, junto con mi ejército y mis súbditos, y lo defiendo contra todo enemigo. Me abstendré de hacerle ningún daño. Está prohibido arrojar a un obispo de su obispado, a un sacerdote de su iglesia, a un ermitaño de su ermita. No se ha de quitar ningún objeto de una iglesia para utilizarlo en la construcción de una mezquita o de casa de los musulmanes. Cuando una cristiana tiene relaciones con un musulmán, éste debe tratarla bien y permitirle orar en su iglesia, sin poner obstáculos entre ella y su religión. Si alguien hace lo contrario, será considerado como enemigo de Dios y su profeta. Los musulmanes deben acatar estas órdenes hasta el fin del mundo. Desde un primer momento, los musulmanes entonces se convirtieron en protectores de los pueblos a su cargo. Así, por ejemplo, en el año 638, cuando ingresan en la ciudad de Jerusalén, va a suceder un episodio cuya huella ha quedado en realidad hasta nuestros días. Sucedió que el patriarca de la ciudad, el obispo Sofronio, de la Iglesia Ortodoxa griega, invitó al califa Omar a la iglesia del Santo Sepulcro. Llegada la hora de la oración del mediodía musulmana, el obispo invitó al califa Omar para que hiciese la oración dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Sin embargo, Omar rechazó el ofrecimiento y salió al exterior diciendo de que si él hacía la oración dentro de la iglesia, del templo cristiano, podía existir la idea de que la iglesia fuese convertida en mezquita. Por esa razón, la oración canónica la realizó en el exterior. Y a partir de ese momento ordenó de que una familia musulmana palestina, los Nusaybah, se encargaran de la protección de la iglesia del Santo Sepulcro. Por esa razón, eso sucedió y desde entonces, o sea, desde el año 638 hasta nuestros días, la familia musulmana de los Nusaybah todos los días abre y cierra la iglesia del Santo Sepulcro
protegiendo de esa manera el templo de cualquier arbitrariedad. Bueno, esta tradición de encuentros, protecciones, interacciones, diálogos interreligiosos son una constante a lo largo de estos 14 siglos de la historia islámica. Principalmente, si hay un lugar para tener como modelo, es la península ibérica, Al-Ándalus, los 8 siglos de administración musulmana. Es por eso que tenemos un escrito que pertenece a un famoso sabio del siglo X que dice lo siguiente: hacia el año 970, Al-Sacundi, preceptor del califa cordobés Al-Hakam II, dijo: todas las tierras en su diversidad son una, y los hombres todos son vecinos y hermanos. Debemos recordar que la hermosa palabra convivencia, es decir, vivir con el otro, solo existe en las lenguas romances. Al-Ándalus era una sociedad bilingüe donde se hablaba árabe y romance indistintamente. En los restantes idiomas occidentales, como por ejemplo el inglés, el concepto es expresado como coexistencia, es decir, existir uno y el otro. Una palabra mucho menos comprometida que nuestro vocablo convivencia. Al-Ándalus fue realmente un ejemplo de convivencia. Desde un primer momento, los musulmanes integraron a su administración a los hispano-godos y romanos que vivían desde siglos anteriores. Y así vamos a encontrar incluso a importantes personajes del reino musulmán que son en realidad no musulmanes. Un ejemplo lo tenemos en el canciller del Califato de Córdoba, Hasdai ibn Shaprut. Ibn Shaprut era un judío, médico, que va a estar a las órdenes de 2 califas, de Abderramán III y de su hijo Al-Hakam. Además de traductor de obras como La materia médica de Dioscórides, va a ser el canciller del reino, el que se va a encargar de toda su política, tanto interior como exterior. Y de esa manera incluso va a ser el artífice de un famoso pacto entre el imperio del Sacro Romano Germánico y el Califato de Córdoba. Y también incluso se va a encargar de las relaciones con los reinos cristianos de la península y también de la curación de un rey, Sancho el Craso, que adolecía de una enfermedad y él se va a encargar de curarlo y de esa manera incluso va a mejorar las relaciones con los cristianos. Esta tradición va a continuar y, por ejemplo, incluso va a haber visires en la taifa de Granada, como los Ibn Agrila en el siglo XI, que van a estar también en los primeros puestos del reino musulmán. Además, en Al-Ándalus, los judíos y los cristianos van a poder desarrollar también todas sus labores, no solamente religiosas, sino también culturales. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, que, como dicen los especialistas, especialmente europeos y norteamericanos, Al-Ándalus no solamente fue tal vez la civilización musulmana más rica y más lograda, sino también va a constituir el periodo en donde el judaísmo va a tener su edad de oro, su mejor época, su época clásica. Y así en la España musulmana van a destacar pensadores judíos como Maimónides, un médico y filósofo y jurista, y además otros como Moshe ibn Ezra de Granada y el poeta y místico Shlomo Ingabirol, un malagueño, autor de una famosa obra poético-religiosa, Corona Real. Luego de este
período de Al-Ándalus vamos a pasar a otro ejemplo muy importante y muy poco conocido de la convivencia y del diálogo como tradición del Islam. Y es aquel referido a la Quinta Cruzada, esas expediciones occidentales que se encargaban de atacar sistemáticamente al mundo musulmán. Esta sucede a principios del siglo XIII. ¿Y qué va a suceder? Que un santo cristiano reconocido por la Iglesia Católica, San Francisco de Asís, quiere evitar esta cruzada, esta guerra, esta violencia. Y por esa razón viaja desde Italia a Egipto, que es donde se está desarrollando la guerra, para tratar de evitarla. Y así logra llegar al campamento musulmán y tener un encuentro con el sultán, con Malik al-Kamel, de la dinastía de los ayubíes. Esto sucede en septiembre de 1219. El encuentro va a ser fructífero. Van a dialogar y en determinado momento el sultán, Malik al-Kamel, le dice a Francisco: ¿por qué es que los cristianos hablan de amor y hacen la guerra? Y Francisco, muy sinceramente, hablando con su corazón, le dice: porque el amor no es amado. Esta frase está citada por el biógrafo de Francisco, San Buenaventura. Luego de dialogar, de intercambiarse regalos y de juramentarse en favor de la paz, se separan. Esto, sin lugar a dudas, es tal vez el primer gran encuentro del diálogo islamo-cristiano, ya que constituye incluso para nuestra época un modelo a tener en cuenta. En la segunda parte de este programa vamos a ver otros ejemplos en otras latitudes, donde también soberanos musulmanes se encontrarán y dialogarán con otros representantes de las gentes del libro, que es el nombre que le da el Corán a judíos y cristianos.